Hola amigos y amigas de Alternativa Psicológica TV, un canal con inteligencia social. Siempre es un placer estar con todos y todas ustedes. Aquí es el programa Abriendo Brecha y Rompiendo Techos. Tenemos una invitada de honor y tenemos una conductora también. Vamos a presentar primero a la que nos está ayudando aquí a conducir, que es Amparo. ¿Cómo estás, Amparo? Muy bien. Buenas tardes, Liliana. Qué bueno. Estoy muy contenta de estar aquí apoyando, compartiendo y pues aquí con dos personalidades. No, hombre, qué barbaridad. Y traemos de personalidad aquí mi queridísima amiga Betty, que es una personalidad, es una mujer líder sindical, que como todos conocemos ha venido aquí mucho a orientarnos. Betty, gracias por estar nuevamente aquí, orientarnos de todos estos asuntos laborales, cómo defendernos hombres y mujeres y cómo evitar pues obviamente estas arbitrariedades que a veces comete el patrón hacia sus empleados, y que la verdad se cometen unas injusticias horribles, pero también el sistema a veces se permite que sucedan estas cosas. Y creo que el tema que hoy nos vas a tratar, Amparo, estábamos hablando tras de cámaras, híjole, la corrupción, Betty. ¿Cómo estás, Betty? Pues muy contenta de estar aquí y de participar nuevamente en poniendo un granito de arena para que podamos cambiar muchas situaciones que se viven. Bueno, pues el tema de la corrupción, para empezar, es una bandera del presidente electo de nuestro país, del señor López Obrador, que hay mucho interés en acabar con ella, pero también es cierto que la corrupción tiene muchas trampas. Sí, a veces puede aparentarse que las cosas están bien y en realidad no lo están. O sea, me viene a la mente de golpe, por ejemplo, cómo aprueban las cuentas públicas. Sí, y hablando de esto de la aprobación de las cuentas públicas, de la simulación también de las cuentas y de cómo a veces por querer tener un trabajo, por ejemplo, hablemos de proveedores, por ejemplo. Ni tan lejos. A ver, Amparo, tú que le cuento que eres actriz, pues tú tienes que cobrar por tus honorarios y tienes que tocar puertas para entrar a que te contraten, ¿no? Mira, yo creo que una de las razones por las que sigue existiendo la corrupción es, una, el poder, y la otra es la desinformación. ¿Qué tengo que hacer yo cuando tengo una necesidad de ser contratada para no entrar en esta corrupción? ¿Cómo es que va a ir mi contrato? ¿Cuándo tengo que hacer mi contrato? ¿Cuándo tengo que firmarlo? ¿Y cómo está estipulado mi contrato? ¿Quién también, la otra parte es ¿quién me respalda? Generalmente yo como artista no tengo a alguien que me respalde. Ahorita es que estábamos comentando, ¿no? Hay que afiliarse, hay que estar respaldada por otra institución, porque pues sí, ¿no? Así como entre abogados en instituciones te veas. ¿Qué se hace en estos casos que nos dice nuestra querida Amparo, Betty? ¿Qué hacer para ser respaldados, y cómo evitar la corrupción y cómo evitar que este tipo de arbitrariedades en los contratos? La ley prevé muchas formas de asociarnos por gremios, por grupos, por sectores, y eso está en la Constitución. El artículo 9 constitucional nos habla de la libre asociación. Entonces nosotros, como ciudadanos, como trabajadores, como profesionistas, como empresas, como cualquier tipo de forma lícita de ejercer una actividad en el país, que es el trabajo, que es un derecho que tenemos también y es un derecho humano, también tenemos ese derecho de organizarnos para defendernos entre nosotros. Y qué mejor que los que nos defendamos conozcamos primero que nada el problema, ¿no? Entonces la ley habla en la definición de los sindicatos que un sindicato es la unión de las personas para la defensa de sus intereses comunes. Sí, en la ley general y en las leyes locales y en todas, esa es la base de cualquier tipo de defensa colectiva. Entonces, lo primero que tenemos que conocer y identificarnos entre los comunes y asociarnos, agruparnos para poder tener una forma somos un grupo vulnerable, entonces el patrón o el poder económico es la fuerza, ¿sí? Y frente a nosotros es muy poderosa.
Entonces, si luchas contra esa fuerza, un poder tan grande como es el poder económico, el poder del patrón, frente a un poder del trabajador que estás indefenso, que lo que hace que tú sobrevivas, tanto en tu vida profesional, en tu desarrollo, como para poder subsistir como familia y proveer a tu familia de tus cubrir tus necesidades básicas, pues necesitamos todos el empleo. Entonces el legislador lo ve desde el principio y dice, bueno, entonces vamos a protegerlo como grupo vulnerable, y para eso vamos a en la Carta Suprema, en la ley máxima que tiene la sociedad mexicana, que es la Constitución de nuestro país, entonces prevé en el 9º constitucional como el derecho de asociarnos libremente, y además es considerado como un derecho humano. Mira, claro. Entonces, fíjate, bueno, hablas de un derecho humano, el de estar afiliado, estar agrupado, estar asociado. Entonces, ¿qué sucede con las personas que no están asociadas, como nosotros, los del gremio artístico, que vamos, nos contratan y el contrato lo firmamos 3 meses después de que ya terminamos nuestro contrato para el tiempo estipulado para el que fuimos contratados, y aparte no ha salido nuestro pago? O sea, primero trabajas y luego averiguas. Sí, primero trabajas y luego averiguas si te van a pagar y en qué condiciones estaba tu contrato. ¿Qué sucede eso? ¿Por qué sucede? ¿Por qué no estamos agremiados? Sí, en principio porque no nos organizamos, ¿verdad? No nos organizamos, y no nos juntamos más de 3 personas y con una problemática idéntica, y se pueden acercar a una asociación o a un sindicato, ¿no? Pues hay la asociación de actores, la asociación de N número de asociaciones en el país, pero también hay N número de sindicatos. Entonces el sindicato en su reglamento, en su ley interna, prevé también a quienes puede o no defender y a quienes puede o no agrupar, y lo hacemos los sindicatos con toda la libertad del mundo. Por ejemplo, nosotros en el sindicato no necesariamente estamos defendiendo solamente a los que ya tienen una estabilidad o una base, que esto significa que tú, si no generas una causa de despido o una causa que interrumpa la relación con tu patrón, pues cualquier violación a tus derechos o a las prestaciones o que tú tienes ya previstas, entonces pues el sindicato inmediatamente entra en tu defensa. Wow. ¿Sí? Pero también es cierto que recibimos de manera nosotros como una solidaridad y como un apoyo moral a gente que, aunque no forme parte del sindicato, pues está siendo objeto de violaciones a sus derechos. La ley también marca en la cuestión de pago que no pueden pasar más de 15 días sin que tú recibas hablando de corrupción, la remuneración a tu trabajo. Te jinetean, amiga. Sí, hablando de la corrupción, ¿no? Desde ahí empieza, pero ¿cómo es una corrupción? Desde pequeñas cosas tan elementales como que no debe de pasar 15 días para que recibas el pago por tu trabajo. Y estamos hablando de que en algunas instituciones pues te tardas hasta 3, 6, un año para recibir tu pago. Entonces, qué barbaridad. Es una corrupción cínica, pero que también como permisible, naturalizada, porque además hay instituciones donde te dicen, es que así sucede en todo el país. Tú vas y que te contraten a Aguascalientes, a Sinaloa, y lo mismo, tenemos el mismo sistema, y entonces se va naturalizando la corrupción. Exactamente, se naturaliza la corrupción. ¿Y qué hacer en estos casos, Betty? O sea, por ejemplo, en el caso triste de mi querida amiga. Y no es el mío. Por favor, querida amiga Betty, dile qué hay que hacerle a nuestra amiga. Y no soy la única, o sea soy la voz ahorita de muchísimos, y muchos. Y comerciantes que también ¿es burla venden o es sus nervio? servicios. Platícanos. A ver, no, ¿qué hay que hacer, Betty? Sindicatos para establecer condiciones generales. Te voy a cambiar. Ahí está. Para establecer condiciones generales en cómo se debe de recibir un pago y quién es el patrón, identificar las cláusulas en el contrato y todo esto, eso debe de quedar también bien claro en el contrato. Entonces,
falta información, a veces nosotros no nos acercamos para que nos den la orientación necesaria, porque si somos trabajadores y nuestro modo de vida es y es un problema recurrente, entonces lo más indicado sería pues buscar orientación al respecto, en caso de que suceda esto, ¿qué pasa? Y en caso de que deje de recibir el pago en tanto tiempo, ¿qué pasa? Si hay penalizaciones, si no hay penalizaciones, ¿hasta dónde estoy obligado yo y hasta dónde está obligado quien me contrata, ¿no? Entonces, habrá que revisar, pero a mí lo que me preocupa en este tema es justamente lo que decías, que vemos natural algo que no es natural. Hablando de corrupción. Así es. Es nacional. Y nos acostumbramos. Entonces, y además cultural. Sí, por supuesto. Porque creemos que eso es, que así es como ha sucedido siempre. Nacimos con corrupción, crecimos con corrupción, vivimos con corrupción, interactuamos con la corrupción y además somos parte de la corrupción, ¿sí? Entonces, pues está en todos lados, creemos, llega un momento en que te acostumbras a verla y la aceptamos socialmente. Pero también es cierto que estamos en un momento nacional de conciencia en el tema de la corrupción. Dios quiera que haya una transformación. Es cierto, se han creado mecanismos para tratar de frenar la corrupción. También sabemos todos las trampas que hay para que se haga la corrupción. Claro, y no se note. Y simular que estamos bien. Así es. Fíjate, me gusta la palabra que dices, estamos en un momento de conciencia de la corrupción. Ojalá que esto que te estás diciendo, conciencia, verdaderamente estas luchas, estos esfuerzos que se hacen y anhelo que tenemos porque se acabe la corrupción, verdaderamente funcione. Y yo creo que para esto, perdón la interrupción, querida Amparo. Porque hacer conciencia, ¿qué acciones verdaderas vamos a tomar? Claro. ¿Qué acciones se van a hacer como sindicatos, como ciudadanos, como institución, como gobierno, para que la corrupción se termine y que no quede nada más en una esperanza aquí dicha en el micrófono y atrás de las y sobre las cámaras? Y a lo que voy es a eso precisamente, que estas cámaras y estos micrófonos con la experta como tú, Betty, que nos estás abriendo los ojos, ayuda también a esa transformación. Yo creo que sí, de alguna manera pudiese ser que pareciera que estamos en una situación de no cambio, de que no estamos tomando conciencia. Alguien ahí que nos está viendo, Amparo, Betty, alguien, una o dos personas que sí realmente estén viéndonos con esa conciencia que hablas, pueden transformar, porque también es cierto que estamos hablando que la transformación, que el nuevo gobierno, pero no lo va a hacer todo un presidente al que pongas. Del color que sea, imposible, Betty, imposible. Tenemos Amparo. que participar todos y todas, definitivo. La sociedad tiene que ser más participativa, en los temas de la corrupción y tenemos que aprender a levantarnos de la silla. Así porque es. al cómodo espacio del hogar, de una silla en el trabajo, atrás de un escritorio, celular, el pago, de lo que decimos, quincenal mínimo que recibes. Ya, te quedas tranquilo. Lo que sucede en temas tan difíciles como cuando están privando de la vida a una persona, cosas espeluznantes como hace no mucho tiempo vimos que estaban quemando a una persona que delinquió, y que vimos que lo quemaron vivo, independientemente de por qué haya delinquido. La Constitución dice que todos tenemos que tener un juicio, un proceso, porque no podemos saber si era culpable, si no era culpable y demás, con esa frialdad que como sociedad para lo malo sí participamos. Y para lo bueno nos cuesta trabajo, tenemos la cultura del mínimo esfuerzo. Así es. Entonces, nosotros si no cambiamos esta forma de reaccionar como sociedad y de que como individuos, en lugar de que ahora con este tema de las redes sociales nos estamos aislando y que estamos viviendo un mundo de hipocresía, por ahí vi yo también en la televisión a un personaje hablando de actrices y demás, a un personaje público que decía, y digo concretamente a Ailín Derbez, que habló de que le causó un trauma terrible ver cómo en las redes sociales y todo mundo, porque se vea lo bonito de ti, hay una hipocresía en las redes sociales, y pues tenían al bebé y a los 15 días ya eran unas esculturas fenomenales y todo. Entonces ella, cuando vive su proceso de maternidad
y vio que pasaron los 15 días y no era todo lo que había visto bonito en redes sociales, ella entra en un proceso de conciencia y dice, pues no, entonces hay que dejar de ser hipócritas en las redes sociales, Claro. mostrarnos al mundo más como somos y no como quisiéramos ser, ¿verdad? Hacernos Y responsables como y- ciudadanos, sí. ¿no? De la vida que queremos vivir y de cómo, y pedirla y exigirla. y cumplir nuestra Y cumplir- parte. cumplir También. nuestra parte. Y que es otra también lo que estás diciendo, Betty, que aparte de hacernos responsables, no nomás en redes sociales, porque, híjole, sí, ponemos la cara bonita, pero también hay mucho defensor de redes sociales que son muy buenos para postear mil cosas y que sube y que baja y que defiende y los derechos, shalala, pero a la hora de hacer un movimiento, la hora de convocar, la hora de pasarte tiempo para hacer iniciativas, lo digo porque uno invierte tiempo en Perdón hacer que te iniciativas interrumpa, públicas. a mí me gustaría mucho hablar de la conciencia, Sí. porque también es cierto que las redes sociales se utilizan para hacer daño. Uy, Mucho para hacer daño y aprovechamos a veces ciertos escándalos públicos o escándalos sociales o alguna desgracia de cualquier personaje para formar parte de él y no nos tomamos el tiempo de hacer una investigación, un análisis y una conciencia del verdadero problema o de la fuente, cerciorarnos si es real. de la La veracidad de la información. claro. Y participamos de manera tóxica, nociva, Ujú. incorrecta. Entonces, también tenemos que participar con esa conciencia social de hacer lo correcto. Y ver cuántas cosas de las que pasan ahí es necesario volverlas a postear. Porque cada vez que posteamos una información la estamos validando, Así es. ¿verdad? Y a veces la posteamos para hacer algo visible que no es necesario que sea visible y que solamente está creando basura y Morbo. cortina, morbo. O como dices tú, Betty, hacerle daño, desnostar a alguien por una información falsa, por una situación que puede afectar muchísimo a la persona y a sus familias, ¿no? Inclusive, esta parte de notas sembradas que fabrican inclusive delitos a las personas, Sí, es muy es gravísimo, porque puedes poner una persona, no sé, robó tal cosa. Y si a mí, por ejemplo, estas bromas que hacen en el periódico, bueno, las hacen, yo no las comparto, del Día de los Inocentes, que ponen notas en primera plana de una broma, me parecen de mal gusto, ya no quiero pensar que eso todos los días, ay, es que posteamos y pasó una broma, y la gente se lo cree. Hay que pararla en ese momento, Completamente. ¿no? O sea, parar y ya no postear A mí se cuando me hace estás también es un denigrando poco a de las corrupción. personas. Una nota falsa que va con el fin de afectar, por ejemplo, laboralmente a alguien, a mí también eso se me hace corrupción, porque tiene un fin de que esto voy a decir para que se crea polémica, para que se haga una viralidad mediática, me lo crean, y hay gente, funcionarios o funcionarias, no digo que todos, que dice, ay no, quítalo, córrelo, porque está generando mucho alboroto, cuando a lo mejor ni es cierta la nota, y ya le fregaste la vida. A eso me refiero con ser mira, tú sabes y yo creo que mucha gente lo sabe que yo he sido víctima de ese tipo Así de es, situaciones. sí. Han construido de mis historias que no existen, Así es. mentiras que por la repetición de la mentira, pues hay muchas gentes que la asumen como una verdad, Ujú. etcétera, y eso hace que la verdadera causa que está detrás de la persona no prospere. Así es. A eso nosotros le abonamos, entonces hay que abonarle en el sentido constructivo, propositivo, creativo, formativo, de cambio también. Y yo generalmente lo que hago en mi trabajo es más bien dirigido a las instituciones, porque para bien o para mal nosotros somos empleados de gobierno y para bien o para mal somos un sindicato legalmente constituido, reconocido por el tribunal competente y demás, y tenemos una función social que cumplir, además de la defensa, que es la esencia del sindicato, la defensa de los derechos laborales. Pues digo, al final lo vas a mencionar, pero estaría bien que ahorita mencionaras cuál es tu sindicato, a dónde pueden acudir personas afiliadas como tú, amiga. y personas que no estamos en un sindicato Pero y que necesitan tenemos tocar puerta. estas situaciones laborales y que mira, no es nada más el gremio artístico, sino que te das cuenta que comerciantes dicen, bueno, a una institución, y lamentablemente son las instituciones de gobierno, porque los empresarios pues, son otra cosa, pero les vendes algo que tú sabes hacer, un producto que tú sabes hacer.
placas, por ejemplo, ¿no? Y que van a develar una placa, te mandan a hacer una placa o una comida o boletos para viajar, te contratan como transportista y te pagan meses después. O sea, no somos nada más los artistas, es las personas. Y si quieres, porque si no das sí. noche. Ajá. Hablando. Y además, es promoción. ¿Sí? Claro. Ahorita me trabajas un tiempo, me trabajas 3 meses Para ver tu trabajo. Para ver tu trabajo, Claro. mientras te promocionas y después de esos 3 meses te contrato. Eso ocurre mucho en esto. Pero por la falta de organización, ¿no? ¿Y dónde te encontramos para empezar? Sí, para empezar, ¿dónde te encontramos? Pues bueno, mira, somos Sindicato Estatal Renovado, conocido por los compañeros como el CERGE. Estamos en Juan de Oñate 1045, en la colonia Las Águilas, cerca de Plaza Tangamanga. Estamos en un lugar de muy fácil acceso. Muy fácil. Y la forma de localizarnos es muy muy rápida, y nuestro teléfono es 810-0430. Para los compañeros. ¿Tienes página de Facebook? Sí. Sí tenemos. Entonces, cualquier persona que se organice para defender sus derechos va a obtener siempre muchas cosas positivas. Entonces, si nosotros somos actrices, nos organizamos con el mayor número de actrices, hacemos una asociación y defendemos frente a los empresarios o las gentes que nos estén contratando, que las formas son de esta manera, se va a trabajar de esta manera y estas son las condiciones. Entonces, nosotros somos el producto, ¿sí? Nosotros somos el servicio que tú quieres, y al final, si tú no aceptas mis condiciones, no vas a tener el producto. Sí, y establecer reglas en el mercado, o sea, en el mercado de las contrataciones. El problema aquí es que siempre hay el que se sale del contexto cuando están organizados y acepta. Porque le ofrecieron algo más. Sí, pero hay algo más para corrupción. Sí, pero es un tema de valores también. Claro. Aquí en este programa, gracias a Eliana, hemos insistido mucho en los valores, en los valores personales que tenemos nosotros que defender. Como la honestidad. Esto no es honesto. Si yo soy una persona de cualquier gremio, actriz, cantante, como decías, comerciante, lo que sea, si yo no defiendo mi actividad, si no respaldo mi gremio con esos valores de honestidad, de respeto, de equilibrio, pues entonces estamos condenados todos, no solo yo y no solo al de enfrente, a tener muy malas condiciones de trabajo. ¿Sí? Por ejemplo, los comerciantes que mucho los critican por la forma irregular en que se desarrolla esta actividad económica. También es cierto que el Estado está obligado a proporcionarle a la población generar las condiciones para que tú tengas un empleo digno, lícito. ¿Sí? Claro. Si el Estado no te está dando las condiciones, también es un derecho humano que tienes como persona de buscar cualquier forma de vida, cualquier actividad que te dé un ingreso para poder sostener y cubrir tus necesidades básicas de persona, como es un techo, como es una cobija, como la comida, y si vamos más allá, que eso es lo básico, comer, sobrevivir. Pero luego estás hablando de otros servicios como la educación, claro, la seguridad, y nos vamos así. Perdón que te interrumpa, pero fíjate qué tan importante es la unión. Por supuesto. De repente, como ciudadanos nos unimos solamente en poquitos, pero no poquitos porque estamos pasando por la misma situación, sino poquitos para que nada más nos toque a nosotros y a los demás, ¿no? Ah, sí. Porque esa parte egoísta también, esa envidiosa. Parte que no es honesta. Pero sigue siendo un tema de valores. Así es. Un tema de valores. Entonces, empecemos por lo primero. Para terminar con la corrupción, empecemos por nosotros, por la persona, por mí y mi contorno más cercano, que son mi familia, yo y mis hijos, yo, mi esposo, yo y mi familia, en donde ¿qué les estoy enseñando cada vez que toca Coppel? ¡Gol! O los de parafernalia, aprovecho de una vez. Parafernalia, yo no te debo nada, te agradezco mucho aquí en Salón Jardín Parafernalia. Ahí está precioso, que nos da esta oportunidad sí. De hacer estos programas, porque pues también son responsables de manera social por ayudarnos a informar estos temas, Betty. Entonces, gracias Parafernalia, vengan aquí a hacer sus eventos, bodas, 15 años, aquí en Parafernalia. Y después de esto, volvemos ahora sí a que si nosotros estamos, llega Coppel, de nuevo, y dice, diles que no estoy,
O sea, y los niños van, pues dice papá que no está, ¿no? O sea, ¿qué estás enseñando? Es que a los niños sí se les sale. Cuando el niño es honesto, sí dice mi papá que no estoy. Y regresa el niño y ¿qué hace? 5 veces ya dice, no está. No está, porque ya lo regañó. No, y cómo aprendió. Lo regañaron, le pegaron, le dijeron niño tonto. Y lo enseñas a que hay que mentir. Mienta. ¿Sí? Y luego el chocolate a que no lo regrese porque le salió barato, o sea, le salió gratis al papá. En vez de que lo lleves y que regrese el chocolate que se robó de la tienda. Eso también ahí es donde se fomenta la corrupción, ahí es donde se fomenta la deshonestidad. Y es entonces cuando crecen, y si tienen la fortuna esos niños de ser funcionarios, pues son los que te piden el moche. Pero si tienen la mala fortuna de ser los que no son funcionarios, pero sí son los que dan el moche, porque si no, no tienen con qué comer. O sea, es una cosa de dos lados, Betty. Sí. No sé si tú lo veas así. La familia está fomentando los que piden y los que dan el moche, y los dos son corruptos, uno por pedirlo y el otro por darlo. Por eso tenemos que participar, pero hay mecanismos que son preventivos, que nos va a llevar a un plan social a un muy largo plazo, porque pues no es inmediato el resultado, pero también es cierto que hoy por hoy nosotros como ciudadanos hemos vivido en carne propia todos los efectos de la corrupción en las diferentes formas. Entonces el efecto ya lo tenemos. Hemos hablado también en otros tiempos que las reacciones en estos tiempos no son ya ni siquiera a mediano o a largo plazo, tienen que ser instantáneas. Yo estoy teniendo un problema de corrupción, tengo que reaccionar ante ese problema de corrupción, y la forma en que yo reaccione tiene que ser precisamente basada en mis convicciones de valores, pero actuar. Es decir, nosotros tenemos en este momento instituciones corruptas, y el que diga que no miente, cualquier político que salga aquí que me dé la cara y que me diga que tiene las manos limpias. Y fíjate, también dices otra palabra clave, actuar. Cuando nosotros nos decidimos actuar, siempre es porque ya tenemos el agua hasta el cuello. O sea, yo supe de una compañera del gremio que se sindicalizó porque ya, o sea, la habían despedido, y entonces ella despertó y dice, pero hasta cuando ella estaba sindicalizada nos enteramos. Bueno, esa es una. Tuvo la fortaleza de hacer presencia y estar a duro y duro. Cuando nosotros accionamos, tomamos conciencia de la situación en la que estamos y tenemos que accionar hasta donde tope. Y en todos los sentidos, ¿no? En todos los sentidos. Yo el viernes acompañé a una chica que ha estado siendo vigilada, hostigada, pero sin presencia. Ella siente que la están vigilando, se ha dado cuenta que la vigilan. El jueves por la noche la manosearon enfrente de su casa, dejaron la camioneta encendida. Por suerte no se la llevaron. Fuimos a poner la denuncia, 4 horas, y pasó sola a una mesa. Le faltaba pasar a otra mesa, pasar a psicología y pasar a ver quién iba a ser su MP designado. Entonces, se le pasó el susto, se le pasó la preocupación y ya no denunció. Ella está en peligro. Pero a lo que voy es que cuando nosotros queremos terminar con algo, debemos de llegar hasta el final, no dejarlo a medias. Nadie va a actuar por nosotras, nadie va a actuar por nosotros como trabajadora. O sea, porque no generas el cambio. Si tú, es que miren, o sea, trabajar socialmente es difícil. Si es difícil trabajar en lo individual para defender tu honor, tu prestigio, tu seguridad y todo, trabajar dando la cara por cientos de personas, como es en mi caso, es doblemente difícil. No te puedes rendir. No se puede no te puedes rendir. Entonces, ¿qué sucede? Perdón, pero la compañera vivió una situación muy difícil, pero la forma en la que ella reaccionó fue incompleta. Fue incompleta, porque entonces, ¿cómo dices después que no funcionan las instituciones cuando no le diste la oportunidad a la institución de cumplir o no? Porque si yo ya hice todo lo que me correspondía como ciudadana, entonces ya puedes exigir. Sí. Así es. Entonces ya le puedes exigir. Entendemos que a lo mejor el tiempo para el procedimiento es muy largo, es prolongado, es tedioso, fastidioso, y no debería de ser así. De acuerdo.
Pero es peor que si ya empezaste, no lo termines. Pero te debes acompañar, porque mira, el acompañamiento. Ahí es a donde yo quisiera llegar. Sí. No estás sola. Habemos otras mujeres que si bien es cierto, por ejemplo, yo no formo parte de ningún grupo especializado en la defensa de mujeres, pero sí soy empática con los grupos y los apoyo, ¿no? Así es. Entonces, hazte acompañar de asociaciones y de mujeres y de quien sea necesario para que no estés sola en la lucha y entonces no te parezca tan difícil el camino, ejercer presión y demás. Entonces, volvemos al tema esencial, la unidad hace fuerza. Así es. Si tú no el ser humano somos un animal colectivo. Si nosotros no aprendemos a vivir en colectividad y a ejercer esa colectividad desde mi individualidad, no podemos esperar que los cambios sucedan, ¿sí? Porque yo solo no voy a hacer nada, ¿sí? Vamos a decir que me encuentro yo un agente de tránsito, me extorsiona, me quita hasta mi carro y yo voy y me defiendo solo, pero si yo conozco a 3 o 4 o 5 gentes que les ha sucedido lo mismo, o me puedo acercar con algún grupo que haga lo mismo, la presión ya no es individual. Estamos hablando de una presión gremial, de grupo, de empresa, lo que quieras, pero esa presión le tiene que generar un efecto al Estado para que reaccione y accione. Ándale, y aparte que estamos acostumbrados a resolver las cosas, querer resolver las cosas solos por no perder tiempo. Y se pierde más. Y entonces sí, te hay que ser colectivos más. porque ¿Qué sucedería, amiga? Perdón si te pregunto, ¿qué sucedería si entonces ahora sí esas mismas gentes le hacen daño? PAC, ya, sin respuesta. La verdad es que yo tengo conciencia y estoy en situaciones similares en las que llego yo hasta el final. Pero porque yo ya sé que hay que seguir, ya me sé el camino, ya sé que me voy a tardar, ya sé que voy a tener que dejar cosas porque tengo que luchar por algo. Ya les he recomendado en otras ocasiones, está en Netflix, qué bueno porque hace tiempo que no estaba, es reciente que la agregaron en Netflix esta película de las sufragistas. Ajá. Véanla en Netflix. Véanla, por favor, en Netflix. Las sufragistas. Si esas mujeres que empezaron hace más de 100 años en Inglaterra buscando el derecho de la participación política de la mujer, de las decisiones políticas de la mujer, donde el voto era una cosa literalmente imposible, el voto femenino. Entonces, si esas mujeres no hubieran arriesgado sus vidas, no hubieran arriesgado hasta su familia, sus hijos y todo, no estaríamos ahora nosotros gozando de muchos derechos que en el ámbito femenino nosotros estamos obteniendo. De verdad les sugiero a las mujeres que tengan dudas a veces de si pararle o seguirle en alguna lucha, que busquemos esos factores de motivación y aprovecho de referencia. Esto que estás diciendo, porque aquí el señor productor dijo, se nos acabó el tiempo. Aprovecho esto último que estás diciendo, Betty. Primero, Amparo, por favor. Afílice, señorita, haga algo. Sí. Haga algo por el gremio artístico aquí, con la buena orientación de Betty. La información, estar informados, información ciudadana, educación ciudadana. Sí, y dos, precisamente. Eso es bien importante. Betty, que ya sabes que estas son tus cámaras, de veras no sabes cuánta gente y cómo ven esta información que nos das, porque abres los ojos hacia una realidad que es la injusticia laboral. Entonces es fundamental que la gente esté informada, orientada y despejemos todo esto para que ya no se cometan tantas injusticias. Y bueno, otra cosa que es importante, amigos y amigas, es que busquen a Betty, ya dio sus datos, saben dónde se encuentra, aquí la pueden localizar, está por Facebook, el sindicato, y que cualquier duda que tengan, en verdad, la pongan y te la mandamos con mucho gusto. Sí, por supuesto. Es importante. Creo que lo que estamos haciendo aquí en la alternativa, en este programa, es precisamente despejar las dudas y que haya menos desigualdad y que haya menos problemas para con la cuestión laboral. Betty, el cable me está dando latas y el señor productor se está poniendo un poco cavernícola, como ya conocen. Betty, nuevamente, teléfono y dirección y el nombre del sindicato.
Y, muy importante, porque tú no lo vas a decir, pero yo sí lo voy a decir. Vayan cuando convoquen sus líderes, sus lideresas, por favor, cuando ellos pidan que vayan a las reuniones, en serio, muéstrense que tienen la fuerza sindical, porque sí somos muy dados a veces nada más a pedir la ayuda, pero no dar un poco de tiempo. Lo que quieras dar de tiempo, ahí la líder dirá cómo, cada quien sus líderes, ¿va? Cada quien su forma, pero sí es importante el apoyo moral, la solidaridad es fundamental. Perdón que lo diga, porque usted no lo va a decir, amiga, yo lo digo por usted. ¿Dónde te localizamos? Bueno, Sindicato Estatal Renovado está en Juan de Oñate 1045, Colonia Las Águilas, a unos pasos de Plaza Tangamanga. Y bueno, si quieren más información pueden hablar al 810-0430, ahí los atenderemos y les orientaremos cómo llegar, si ese es el caso, pero también los recibimos con las puertas abiertas. Y lo que decía aquí mi amiga, es muy importante informarse. Antes de cualquier situación hay que estar informados, conocer nuestros derechos y nuestros deberes para saber, para pisar en tierra firme y saber hasta dónde son nuestros alcances, nuestras limitaciones y poder tomar decisiones acertadas en el ámbito laboral. Claro. Muchas gracias, Betty. Muchísimas gracias, Betty. Muchísimas gracias. Muchas gracias, amigos de Alternativa Psicológica. Estamos aquí en su programa Abriendo Brecha y Rompiendo Techos. Un saludo a Mónica Conca. Esperemos que ella se pueda venir para acá. Seguramente nos estará viendo. Y amigos y amigas, gracias por estar aquí y nos vemos en la próxima. Saludos. Gracias.